Se abre la sesión pública ordinaria vía remota de esta segunda sala correspondiente al 30 de junio del 2021. Señora Secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo General 5-2020, aprobado por el Pleno de este alto tribunal, le solicito verifique la existencia de quórum legal. Con gusto, Presidenta. Siendo las 14 horas con 24 minutos del 30 de junio del 2021, certifico que se encuentran en línea la ministra y los ministros integrantes de esta segunda sala, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Lainez Potisek y Yasmín Esquivel Moza, Presidenta, y por ende certifico que se cuenta con el quórum legal para llevar a cabo la sesión de esta segunda sala por vía remota, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General 5/2020 a que usted hizo referencia. Gracias. Al contar con el quórum legal, le solicito de cuenta con el acta de la sesión anterior. Doy cuenta con el acta de la sesión anterior que fue oportunamente distribuida. Señores ministros, someto a su consideración el acta. Si no hay observaciones en votación económica, les consulto si se aprueba. Queda aprobada por unanimidad. Iniciamos con ponencia conjunta, tomando en cuenta que el día de hoy tenemos listados amparos directos en revisión que no cumplen los requisitos de procedencia, conflictos competenciales y recursos de reclamación. Solicito a la Secretaría de Acuerdos de cuenta de estos asuntos de manera sucesiva. También le solicito que queda en lista el recurso de reclamación 500/2021 y tome votación nominal del conflicto competencial 52/2021 y el recurso de reclamación 42/2021. Sí, ministra Presidenta, tomo nota de que el recurso de reclamación 500/2021 queda en lista y para efecto de tomar votación nominal doy cuenta con el conflicto competencial 52/2021 que propone único, se declara legalmente competente al tercer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Ministro Franco González Salas. A favor del proyecto. Ministro Lainez Potisek. En contra. Ministra Esquivel Moza. En contra. Ministra Presidenta, le informo que hay mayoría de 3 votos con el sentido del proyecto, con los votos en contra de usted y del ministro Lainez. Gracias. Continúe. Doy cuenta con el recurso de reclamación 42/2021 que propone: primero, es fundado el recurso de reclamación; segundo, se revoca el acuerdo recurrido. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Ministro Franco González Salas. En contra. Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Presidenta, le informo que hay mayoría de 4 votos con el sentido del proyecto, con el voto en contra del ministro Franco. Queda aprobado con esa mayoría. Continúe usted. Doy cuenta con el amparo directo en revisión 773/2021 que propone único, se desechan los recursos de revisión principal y adhesivo. Amparo directo en revisión 591/2021 propone único, se desecha el recurso de revisión. Conflicto competencial 57/2021 propone único, se declara legalmente competente al tercer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 18º circuito. Conflicto competencial 63/2021 propone único, se declara legalmente competente al tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 8º circuito. Conflicto competencial 59/2021 propone único, se declara legalmente competente al 4º tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito. Conflicto competencial 65/2021 propone único, se declara legalmente competente al 2º tribunal colegiado en materia administrativa del 17º circuito. Conflicto competencial 60/2021 propone único, se declara legalmente competente al 1º tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 8º circuito. Conflicto competencial 56/2021 propone único, se declara legalmente competente al 1º tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º circuito. Conflicto competencial 61/2021 propone, se declara único, se declara legalmente competente al 2º tribunal colegiado en materia de trabajo del 18º circuito. Conflicto competencial 67/2021 propone único, se declara legalmente competente al 2º tribunal colegiado en materia administrativa del 6º circuito. Recurso de reclamación 86/2021 propone: primero, es infundado el recurso de reclamación; segundo, se confirma el acuerdo recurrido.
Recurso de reclamación 479, diagonal 2021, propone, primero, es fundado el recurso de reclamación, segundo, se revoca el acuerdo recurrido. Recurso de reclamación 483, diagonal 2021, propone, primero, es fundado el recurso de reclamación, segundo, se revoca el acuerdo recurrido. Es cuanto, ministra presidenta. Señores ministros, una vez identificados los asuntos de ponencia conjunta referidos y el sentido de las resoluciones que en ellos se propone, de no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueban. Ministra presidenta, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido con el que di cuenta. Quedan aprobados por unanimidad. Continuamos con la cuenta ordinaria de cada una de las ponencias. Iniciamos con la lista ordinaria de la ponencia del señor ministro José Fernando Franco González Salas y solicito tome nota a la secretaria de Acuerdos que por acuerdo de esta sala se turna al Pleno el amparo en revisión 282-2020. Así también tome nota que queda en lista la contradicción de tesis 218-2020. Del resto de los asuntos, dé usted cuenta de manera sucesiva. Sí, ministra presidenta, doy cuenta con el amparo directo en revisión 9043, diagonal 2019, que propone, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa contra la resolución reclamada por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. Amparo en revisión 551, diagonal 2020, propone, primero, en la materia del recurso de revisión competencia de esta segunda sala, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa contra los artículos 13º, fracción cuarta del decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte y 69D, párrafos quinto, octavo y noveno del Código Fiscal de la Federación por las razones expuestas en el quinto considerando de esta resolución. Segundo, queda sin materia la revisión adhesiva. Amparo en revisión 53, diagonal 2021, propone, primero, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida en los términos precisados en la presente ejecutoria. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso contra los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo conforme a lo determinado en el considerando sexto de esta sentencia. Tercero, es infundada la revisión adhesiva interpuesta por el presidente de la República. Cuarto, se reserva jurisdicción al noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente ejecutoria. Impedimento 2, diagonal 2021, propone, primero, no se califica de legal el impedimento planteado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para conocer del amparo directo en revisión 2023, diagonal 2020. Segundo, se califica de legal el impedimento planteado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat para conocer del amparo directo en revisión 2023, diagonal 2020. Recurso de revisión administrativa 87, diagonal 2019, el recurso de revisión administrativa 25, diagonal 2020, y el recurso de revisión administrativa 40, diagonal 2020, proponen. Único, es infundada el recurso de revisión administrativa. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias, muy amable. Señores ministros, una vez identificados los asuntos referidos y el sentido de las resoluciones que en ellos se propone, de no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueban. Ministra presidenta, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido con el que di cuenta. Quedan aprobados por unanimidad. Señora secretaria, continúe usted con la lista ordinaria de la ponencia del señor ministro Luis María Aguilar Morales y solicito tome nota, tome votación nominal del amparo en revisión 591-2020, así también votación nominal del recurso de reclamación 1, diagonal 2021. Si es tan amable. Del resto de los asuntos, da cuenta usted de manera sucesiva. Sí, ministra presidenta, doy cuenta del amparo en revisión 591, diagonal 2020, que propone, primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso contra el artículo 32 del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del reglamento de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2018 y su acto de aplicación. Ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. Yo voto en contra, no obstante que este es un proyecto de mi ponencia, porque en una propuesta previa, yo en una propuesta posterior proponía un resultado diverso al que ahora se está aprobando. Ministro Franco González Salas. En contra, conforme al precedente.
Ministro Lainez Potisek, Con el proyecto. Ministra Esquivel Moza, Con el proyecto. Ministra Presidenta, le informo que hay mayoría de 3 votos a favor del proyecto con los votos en contra de los ministros Aguilar Morales y Franco González Salas. Queda aprobado con esa mayoría. Continúe usted. Doy cuenta con el recurso de reclamación 1/2021-CA derivado de la controversia constitucional 214/2020 que propone, primero, es fundado el presente recurso de reclamación, segundo, se revoca el acuerdo recurrido. Ministro Pérez Dayán, En contra. Ministro Aguilar Morales, A favor. Ministro Franco González Salas, Con el proyecto. Ministro Lainez Potisek, Con el proyecto. Ministra Esquivel Moza, Con el proyecto. Ministra Presidenta, le informo que hay mayoría de 4 votos con el voto en contra del ministro Pérez Dayán. Queda aprobado con esa mayoría. Continúe usted. Doy cuenta entonces con los restantes asuntos el recurso de revisión administrativa 72/2019 que propone único es fundada la revisión administrativa, recurso de reclamación 81/2020-CA derivado de la controversia constitucional 114/2020 propone, primero, es infundado el recurso de reclamación, segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias, señorita secretaria. Señores ministros, una vez identificados los asuntos referidos y el sentido de las resoluciones que en ellos se propone, de no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueban. Ministra presidenta, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido con el que di cuenta. Gracias. Quedan aprobados por unanimidad. Señora secretaria, continúe usted con la lista ordinaria de la ponencia del señor ministro Alberto Pérez Dayán y solicito que tome votación nominal del amparo directo 33/2020, del 34/2020, así también como de la controversia prevista en el artículo 11, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, 1/2019, toda vez que el ministro Aguilar se encuentra impedido. Este impedimento ya fue calificado por el Pleno de esta sala. Por favor, si es tan amable, y del resto de los asuntos, dé cuenta de manera sucesiva. Sí, ministra presidenta, doy cuenta con el amparo directo 33/2020 propone único, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa en contra de la sentencia dictada el 30 de agosto de 2018 por el Tribunal Superior Agrario en los autos del recurso de revisión 357/2017-5 para los efectos precisados en la última parte de la presente resolución. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Ministro Franco González Salas. A favor del proyecto, separándome las consideraciones que mencioné previamente. Ministro Lainez Potisek. En contra. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Presidenta, le informo que hay mayoría de 4 votos con el sentido del proyecto, con el voto en contra del ministro Lainez y se separa de consideraciones el ministro Franco. Gracias, muy amable, queda aprobado con esa mayoría. Doy cuenta con el amparo directo 34/2020 que propone único, se sobresee el juicio de amparo promovido por la parte quejosa respecto del acto reclamado consistente en la sentencia emitida el 30 de agosto de 2018 dictada por el Tribunal Superior Agrario dentro del recurso de revisión 357/2017-5. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Ministro Franco González Salas. A favor del proyecto. Ministro Lainez Potisek. En contra. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Presidenta, le informo que hay mayoría de 4 votos con el voto en contra del ministro Lainez Potisek. Queda aprobado con esa mayoría. Continúe usted, por favor. Doy cuenta con la controversia prevista en el artículo 11, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación número 1/2019 que propone, primero, es procedente la controversia prevista en la fracción 20ª del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo, el actor acreditó los extremos de su pretensión. En consecuencia, se declara la nulidad de la resolución impugnada para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el 5º considerando de la ejecutoria. Ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Ministra Esquivel Moza. En contra. Ministra Presidenta, le informo que hay mayoría de 3 votos con el sentido del proyecto, con su voto en contra, previa declaración de impedimento legal calificado del ministro Aguilar Morales. Gracias, queda aprobado con esa mayoría. Continúe usted.
Doy cuenta con el amparo en revisión 533/2020 que propone, primero, en la materia de la revisión competencia de esta segunda sala se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso contra el acto reclamado consistente en el artículo 160, párrafo tercero de la ley aduanera, en su texto derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018. Tercero, queda sin materia la revisión adhesiva. Cuarto, se reserva jurisdicción al octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en términos del último considerando de esta sentencia. Recurso de revisión administrativa 147/2019 propone, único, es infundado el recurso de revisión administrativa. Es cuanto, ministra presidenta. Señores ministros, someto a consideración de ustedes, ya que identificaron el sentido de las resoluciones, someto, y de no haber observaciones, en votación económica si se aprueban estos. Ministra presidenta, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido con el que di cuenta. Quedan aprobados por unanimidad. Señora secretaria, continúe usted con la lista ordinaria de la ponencia del señor ministro Javier Lainez Potisek y solicito que tome votación nominal del recurso de revisión administrativa 30/2020 y del resto de los asuntos de usted cuenta de manera sucesiva. Sí, ministra presidenta, doy cuenta con el recurso de revisión administrativa 30/2020 que propone, único, es fundada la revisión administrativa. Ministro Pérez Dayán. En contra. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Ministro Franco González Salas. En contra. Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra presidenta, le informo que hay mayoría de 3 votos a favor del proyecto, con los votos en contra del ministro Pérez Dayán y Franco González Salas. Queda aprobado con esa mayoría. Con el resto de los asuntos listados de cuenta de manera sucesiva. Sí, ministra, doy cuenta con el amparo en revisión 65/2021 que propone, primero, en la materia del recurso competencia de esta segunda sala, se modifica la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa contra los artículos 91 y 110 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Tercero, se reserva jurisdicción al segundo tribunal colegiado en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, para conocer del resto de los agravios del presente recurso de revisión. Amparo directo en revisión 2129/2020 propone, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa en contra de la resolución de 15 de febrero de 2019 dictada por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con motivo del recurso de reclamación interpuesto en el juicio de nulidad número 1506/18-16-01-9. Contradicción de tesis 96/2021 propone, primero, existe la contradicción de tesis denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos precisados en esta resolución. Tercero, dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo. Informo que el criterio que en su oportunidad será aprobado se orienta en el sentido de que no es requisito de validez de las órdenes de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente la precisión del periodo sujeto a revisión. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Señores ministros, una vez identificado el sentido de las resoluciones que en ellos se propone, de no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueban. Ministra presidenta, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido con el que di cuenta. Quedan aprobados por unanimidad. Señora secretaria, continúe usted con la lista ordinaria de mi ponencia y solicito que tome votación nominal de la contradicción de tesis 97/2021, así como de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 176/2021, por favor. Sí, ministra presidenta, doy cuenta con la contradicción de tesis 97/2021 que propone, único, es inexistente la contradicción de tesis denunciada. Ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. A favor. Ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Ministro Lainez Potisek. En contra. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra presidenta, le informo que hay mayoría de 4 votos con el sentido del proyecto, con el voto en contra del ministro Lainez Potisek. Queda aprobado con esa mayoría. Continúe usted.
Doy cuenta con la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 176/2021 que propone único esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce la facultad de atracción. Ministro Pérez Dayán. En contra. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Ministro Laínez Potisek. Con el proyecto. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Presidenta, le informo que hay mayoría de 4 votos con el voto en contra del ministro Pérez Dayán. Queda aprobado con esa mayoría. Con el resto de los asuntos, dé usted cuenta de manera sucesiva en el orden listado. Con gusto, ministra Presidenta, doy cuenta con la contradicción de tesis 112/2021 que propone, primero, existe la contradicción de tesis denunciada, segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos precisados en esta resolución. Tercero, dese publicidad de la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo. El criterio que se propone se orienta en el sentido de que una vez dictada la sentencia en el juicio de amparo, el juez de distrito carece de facultades para pronunciarse sobre el desistimiento de la parte quejosa y, por ende, lo procedente es remitir los autos al tribunal colegiado correspondiente junto con el escrito de desistimiento y la ratificación respectiva para que éste, previo al estudio de los agravios, analice el desistimiento y, de ser procedente, revoque la sentencia del juzgador federal y sobresea en el juicio. Incidente de inejecución derivado del incidente de repetición del acto reclamado 1/2021 propone, primero, es improcedente el incidente de inejecución derivado de denuncia de repetición del acto reclamado 1/2021. Segundo, quedan sin efectos las resoluciones de 25 de febrero de 2020 emitida por el Juzgado de Distrito del Conocimiento, así como la diversa de 10 de marzo de 2021 pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito en la repetición del acto reclamado 1/2020. Recurso de queja 12/2021 propone, primero, es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere. Segundo, se confirma el desechamiento de la demanda de amparo dictado el 24 de agosto de 2020 por la juez primero de distrito del estado de Tlaxcala en los autos del juicio de amparo indirecto 377/2020 por los motivos expuestos en este ejecutorio. Es cuanto, ministra Presidenta. Gracias. Señores ministros, una vez identificado el sentido de las resoluciones que en ello se propone, de no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueban. Ministra Presidenta, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido con el que di cuenta. Quedan aprobados por unanimidad. Secretaría de Acuerdos, ¿queda algún asunto pendiente por desahogar en el orden del día? Ninguno, ministra Presidenta. No habiendo otros asuntos pendientes por desahogar, los convoco a la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo vía remota el miércoles 7 de julio del año en curso a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión.